Quiero invitarte a que vengas conmigo al Evangelio de San Mateo. ¿Cuánto habéis traído la Biblia en papel en esta mañana? ¿En digital? ¿Sin Biblia? Eso no levanta la mano. Bueno, había un valiente por allí, la levantó y la bajó rápidamente. Bueno, hermanos, sabéis que cuando venimos a la casa del Señor debemos de traer la espada. Debemos de traer su palabra, porque es la que vamos a leer, y con la gracia del Señor y su misericordia, pues vamos a hablar sobre ella. Vende conmigo al capítulo 10, Mateo capítulo 10. Yo te voy a decir el título que le he puesto a esta meditación, pero después de ella tú eres el que va a decidir qué parte de este título es el que le vas a poner. Pero vamos a Mateo capítulo 10 y versículo 16. En mi Biblia aparece un antetítulo que dice persecuciones venideras. ¿En la tuya viene? En algunas, ¿verdad? Pues este es un momento donde el Señor, que ha llamado a los discípulos, les está explicando de alguna manera cuál es el propósito para el cual ellos han sido llamados, qué es lo que van a tener a lo largo del tiempo. Le está dando un preámbulo, ¿verdad?, de lo que va a ser el ministerio, y también los va a comisionar para que de alguna manera ellos se están forjando, tienen que entrar en un periodo de discipulado, un discipulado 100%, puesto que iban a vivir con el Señor el tiempo que el Señor estuvo ministrando. Se iban a acostar cuando Él se acostase, se iban a levantar, iban a andar, iban a ser testigos oculares de todo lo que Él hacía, iban a tener experiencias. Luego era un discipulado a la antigua, o diríamos donde el discípulo se queda pegado al maestro o está la mayor parte del tiempo al lado del maestro para recibir toda la enseñanza, y cuando ya el maestro considerase que estaba preparado, que estaba formado, pues él saldría a tener su propia experiencia. Y hay un momento donde el Señor les advierte o les indica algo que en un futuro ellos iban a experimentar. Y dice: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dada lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan de esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa.
Si vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 16, hay un paralelo, aunque fue dicho en otro momento, pero enfatiza de nuevo en lo que estamos desarrollando. Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo del 1 al 4. Esto fue dicho durante la última cena. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde un servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Mateo 28. El texto muy conocido, muchas veces se ha leído, muchas veces se ha expuesto, como recordando cuál es nuestra misión, nuestra comisión. Estas palabras las dice Jesús a los discípulos. Es importante que lo que estamos leyendo se lo estaba diciendo en esos momentos a personas que eran sus discípulos cercanos, que de alguna manera habían tenido con él una experiencia profunda y le habían conocido y habían experimentado quién era el Señor. Habían tenido sus dudas, habían tenido sus luchas, pero no eran personas recién convertidas en este momento. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y si vamos a Marcos, capítulo 16, todo esto son pistas escriturales para que vayáis haciendo una idea del desarrollo de la exposición. 16, versículo 15. Bueno, 14 primero. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiereis cosa mortífera no os hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y como último texto introductorio vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Y leemos los primeros versículos. Y Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria,
salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Amén. Bueno, puede que te hayas hecho ya una ligera idea. ¿Sabe? El título que yo le he puesto a esta exposición es Una misión, y abrimos interrogantes, ¿imposible? Espero que tu respuesta final sea positiva y diga, sí, es posible. O te quedes y digas, me parece que es imposible. Pero es algo para que evaluemos y reflexionemos sobre lo que significa ser un discípulo de Jesucristo. ¿Cuántos de los presentes han visto alguna vez una película o una serie que se llamaba Misión Imposible? ¿Todos? Creo que todavía la siguen echando, ¿no? En plan moderno. Bien. Misión Imposible, que yo recuerde, era un agente o un grupo de agentes especiales, ¿verdad? Gente muy preparada, en todo tipo de técnicas y, bueno, de todo lo que fuera, a los cuales, pues, el gobierno de su país o de donde fuera, les encomendaba una misión que normalmente era, pues, acabar con muchos malos, ¿no? Gente que quería destruir la tierra, quería destruir lo que fuera, ¿no? Y le encomendaba y le decía, esto es lo que tenéis que hacer, y con unos mensajes y con unas historias, ¿no? Le daba un preámbulo de lo que tenían que hacer. Y realmente, a ojos vistas, la misión que le presentaba era imposible. Por eso se llamaba Misión Imposible. Bueno, estos agentes las pasaban muy mal, muy mal. Caían, corrían, carreras de coche, explosiones, persecuciones de todo tipo, pero al final la película acababa bien, que yo sepa. Y la misión se había cumplido. Pero el título era muy sugestivo, Misión Imposible, porque si uno decía, a mí me lo encomiendan y yo seguro que no estoy preparado para hacerlo. Cuando nosotros miramos en la Escritura y estudiamos ciertas misiones que Dios encomienda a hombres y a mujeres, sean a nivel individual o a nivel ya de la nación o de su pueblo, cuando ya constituyó su pueblo, nos damos cuenta que eran grandes misiones y que, humanamente hablando, las posibilidades de dar cumplimiento al principio eran imposibles. O sea, Dios encomendó a hombres, ahora veremos algunos ejemplos de pasada, o a su propio pueblo, cuando ya constituyó su pueblo, les encomendó unas misiones que cuando uno las estudia dice, esto es muy difícil. Casi diríamos que en su propia posibilidad humana o en los recursos que estas personas o este pueblo podía disponer, se convertían en misiones imposibles. Es como decir, Dios reta, Dios manda, Dios encomienda a hacer algo que cuando la persona que recibe esa encomienda lo único que puede decir es, esto es imposible. O en el estado que me encuentro o de la manera que estoy rodeado, me va a ser desde muy difícil a casi que no se va a poder desarrollar. Acordémonos de Noé, de Abraham, de Moisés, de Josué, del rey David, de jueces y profetas, entre ellos diríamos Gedeón, diríamos Elías, diríamos Nehemías, los apóstoles,
¿Qué no decir de María la Virgen, de la Virgen María? Que les fueron encomendados misiones que, estudiando a los personajes y el entorno, diríamos misión imposible. Sin embargo, estudiando sus vidas, vemos que al final las realizaron. Aleluya. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo se pudo producir el éxito de lo que Dios le encomendó? Nosotros hoy somos la iglesia del Señor. Somos el pueblo de Dios, con unos títulos tremendos. Nación santa, pueblo escogido, ¿verdad? Real sacerdocio, reyes. Entonces se nos atribuye de parte de Dios unas características realmente muy fuertes, muy poderosas. Y dice, ¿para qué? Para proclamar, ¿no? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué bueno, ¿no? Aleluya. Gloria a Dios. ¿No te entusiasma esto? Pero somos mandados como ovejas en medio de lobos. Es decir, el Señor, fíjate la advertencia que le hizo a los apóstoles. Yo os mando como ovejas en medio de lobos. Sabemos que la oveja y el lobo, pues uno es la comida del otro, ¿no? Y dice cosas tan tremendas como los hermanos se denunciarían, los hijos denunciarían a los padres denunciarían a los hijos, serían llevados a las sinagogas y allí azotados, serían apedreados. Incluso dice que cuando acabasen con vuestras vidas, lo harían creyendo que hacían la voluntad de Dios. O sea que la misión te introduce en unas circunstancias donde puedes perder perfectamente la vida, donde puedes sufrir persecuciones, cárceles, apedreamientos, traiciones, abandonos, todo tipo de males, y no peor mal que digan que es la voluntad de Dios que te hagamos esto. Con lo cual, ante ese panorama, uno podría decir, me lo voy a pensar, o dónde me voy a meter. Pero aquí lo importante era quién era el que comisionaba, quién era el que daba la misión. Y ya adelanta, pero yo estaré con vosotros. Aunque tú creas que la misión fracasó, porque te veas que Dios te había comisionado algo y donde tú vas a acabar es delante del pelotón de fusilamiento o de los que te apedreaban, o una cruz, o te iban a cortar la cabeza, o habías sido abandonado en una isla para que te muriera allí de soledad. Dios dice, pero confiad, porque yo estoy con vosotros. Está dando a entender que el resultado dependía de Él. Que la misión era una misión de anunciar y de enseñar. Que su parte era exponer. Y a los que respondiesen al mensaje, enseñarles. Y lo que ocurriese en medio, Dios se ocupaba de la situación. Porque a veces si nosotros evaluamos resultados podríamos deprimirnos, ¿no? Señor, llevo 10 años predicando en este lugar y no se ha convertido nadie. Señor, yo creí que a los 5 años íbamos a tener 100 personas y íbamos a cambiar de templo, íbamos a mandar misioneros y hoy estamos aquí 5 aguantando en un alquiler que casi no podemos pagar. Claro, si tú evalúas eso desde un punto de vista humano,
pues puede llegar a decir la misión está fracasando. Pero si tú estás haciendo lo que Dios te ha dicho que hagas, estás en la misión. Amén. Mira la vida de Esteban, diácono prometedor, toda la vida por delante, todo un futuro maravilloso. Y murió joven, apedreado. Mira los primeros creyentes en Jerusalén, ese asesinato, levantó una gran persecución, aparece la figura de Saulo de Tarso, y dice que se levanta una persecución tan tremenda que salvo los apóstoles que se quedaron en Jerusalén, dice que todos los demás fueron esparcidos. Entonces fracasó la iglesia de Jerusalén. ¿Qué ocurrió? ¿Pero qué hacían los que fueron esparcidos? ¿Qué estaban haciendo? Dice que anunciaban el Evangelio. Aleluya. No se deprimieron, no dijeron, esto es un fracaso, fíjate lo que ocurre, han matado a uno, se levanta este Saulo, la iglesia, el mensaje, la misión, esto no tiene sentido, en mitad del Imperio Romano, ¿qué vamos a hacer nosotros con nuestras posibilidades? No, porque ellos entendían cuál era su misión, era la proclamación del Evangelio. Si esa proclamación te lleva a que a tu alrededor se conviertan centenares o miles o millones, yo qué sé, o que no vean ni siquiera un fruto, eso no, diríamos que no es en sí a lo que el Señor te llamó. En la gran comisión, ir y proclamar el Evangelio a toda criatura, enseñarles, yo estoy con vosotros, orar por los enfermos, liberar a los poseídos. Esa es nuestra parte. Jesús dijo en una ocasión en que los discípulos dijeron y usaron prácticamente la palabra imposible, usó esa frase que todos repetimos muchas veces, más para Dios todo es posible, ¿no? Esa es nuestra frase más preferida, ¿no? Para Dios todo es posible, amén. Pero esa frase de Jesús fue antecedida de una conversación que Jesús tuvo con un joven rico, al cual, sabéis la historia, le dijo qué tengo que hacer para ser salvo, ¿no? Y el Señor le dijo, él le dijo, yo he guardado los mandamientos, estaba acá, y el Señor lo miró con amor porque vio que era un joven muy ejemplar, pero dice, pero una cosa te falta, ¿no? Y cuando ya el Señor le dijo que por muy perfecto que fuera, siempre habrá una cosa que nos falte, pues él no quiso dejar lo que le faltaba y se puso triste y se marchó. Y entonces el Señor usó esa expresión que todavía algunos dicen, lo de la famosa, la aguja que pase un camello, ¿no? Y algunos piensan que será una aguja de coser, será una puerta que había en la muralla de Jerusalén que llamaban la puerta de la aguja, que un camello no podía pasar ahí todo cargado. Bueno, hay muchas especulaciones, a lo mejor algún día averiguamos cuál era la famosa aguja. Lo que sí es verdad que sus discípulos, dice en Mateo 19, 25 y 26, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y es la gran pregunta. Porque la salvación del ser humano es imposible por sí mismo. Nadie de este mundo podrá ser salvo por sí mismo. Por muy bueno que parezca, por muy cumplidor, aunque diera su vida en sacrificio, aunque fuera una persona que a ojos de los demás dijéramos intachable, siempre tendrá una tachadura.
porque para Dios todos somos pecadores. No hay justo ninguno, no hay bueno ninguno, porque el nivel de Dios no es el nuestro. Así que ellos dijeron, ante esa exigencia aparente, ¿verdad?, que Jesús le había puesto a este muchacho, ¿quién podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Quién podrá dar cumplimiento a la gran comisión? Para los hombres imposible. Era imposible, humanamente hablando, que aquellos primeros discípulos prosperase la iglesia de Jesús. Todo estaba en contra. Hasta ellos mismos estaban en contra. Con sus dudas, con sus temores, con sus debilidades. Miremos la historia. ¿Tú crees que hoy es posible que en este mundo siga existiendo la iglesia de Jesucristo? ¿Cuántos lo creen? Es que si no lo crees, no sé qué haces aquí. Yo sí lo creo porque yo soy parte de esa iglesia. Y era imposible que yo llegase a ser salvo y llegase a conocer a Jesús. Era imposible. Yo andaba perdido, como dice la Biblia, en mis delitos y en mis pecados. Pero sí llegó un día a mí la proclamación del Evangelio. Hubieron personas que habían estado pagando el precio, que estaban en el riesgo que tuvieran que correr y que anunciaron el Evangelio a mi vida. Luego, hoy yo sigo afirmando que sí es posible la iglesia de Jesucristo. También es verdad que si miramos alrededor, podríamos observar todo lo que ha pasado a lo largo de la historia con la iglesia. Ahí tenemos la parábola de la cizaña, porque juntamente con la verdad se ha estado predicando la mentira. Y algunos hablarán, pero es que algunos llamándose cristianos mataron y asesinaron y quemaron. Pues sí. Y algunos están detrás del dinero y otros están detrás del poder y otros están detrás de lo que sea, de la corrupción. Pero eso también estaba anunciado. Y algunos hoy, hermanos, están muriendo por el nombre de Jesucristo. Las noticias, si son verdad, que creo que son verdad, de Nigeria son tremendas, tremendas. En ciertos países de África, de Asia y en otros lugares se está cumpliendo que cuando os maten pensarán que le están haciendo un servicio a Dios. Nosotros no sabemos lo que nos puede ocurrir de aquí a unos años. Yo puedo hablar de mis primeros años en el Evangelio, alguna pedrada que no me dio, gracias a Dios, insulto, provocaciones. En nuestra iglesia tiraron un día una piedra donde estaban reunidas las mujeres por una claraboya, tiraron una piedra que pegó de pared y no le dio ninguna hermana. Había otra claraboya que era de uralita clara para que entrara luz y un día tiraron una gavilla así de hierro desde una obra. Estábamos allí reunidos hablando y hace de pronto ¡fum! Y la gavilla quedó cogida. Pudo haber una desgracia. Nos tiraron pintura negra en la puerta. Yo esto lo hablo como si fuera un héroe, pero comparado con lo que está pasando por ahí, pero cada uno cuenta sus batallas, como dijimos, ¿no? Me amenazaron una vez con un cuchillo cuando estábamos predicando en la calle, llegaron unos niños así, te voy a rajar, te voy a rajar. Me entró una cosa que el Señor me contuvo porque es que, claro, yo era un mocoso. Y te voy a...
Pues te voy a rajar, te voy a rajar. Digo, bueno, si raja algo, raja la rueda del coche. A mí, respétame. Cuando los discípulos fueron testigos de la marcha de Jesús y le hicieron esas preguntas, ¿no? El Señor les dio la clave de por qué ellos iban a poder cumplir la misión. Hechos 1, 7 y 8 dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y este es el versículo que debemos nosotros, todos lo conocemos, pero tenerlo bien grabado como una realidad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Como consecuencia, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo iba a ser posible tremenda misión con todo en contra? Todo. Porque el Espíritu Santo vendría sobre los discípulos. No solamente sobre los apóstoles, sino sobre todos los que creyeren. Leemos el día de Pentecostés, porque para vosotros es la promesa, para cuando Dios llamare. Es verdad que los apóstoles tuvieron el papel inicial más tremendo. Predicadores, las señales apostólicas, la predicación, la sanidad, la liberación de demonios y sobre todo dice la instrucción. Con muchas palabras los apóstoles enseñaban apartados de esta maligna generación. Incluso Pedro dijo de Pablo que sus escritos eran complejos de entender y los indoctos torcían. Quiere decir que el mensaje debe ser proclamar las virtudes de Jesús, la salvación y a los que respondan la instrucción. Y como iglesia debemos de estar inmersos en esto. Cuando yo me convertí, yo era un neófito total, lleno de herejías religiosas. Yo era un católico, impregnado de todas las herejías del mundo católico romano y de los errores ya de mi propio conocimiento. Tuve que ser instruido, buscar la manera de ser discipulado en todo lo que Jesús enseñó y enseña la palabra. Yo creo que la misión que Jesús ha puesto sobre nuestras vidas se puede cumplir. Estoy convencido. Nuestro cometido es hablar y anunciar su mensaje. Los resultados no dependen de nosotros. No dependen. Hay lugares hoy en la tierra donde el mismo mensaje que tú das en Cádiz y nadie te hace ni caso. Te vas unos cientos o miles de kilómetros a otro lugar, dice el mismo mensaje y se convierten. ¿Qué ocurre? Es la obra del Señor, cómo están las personas, cómo responden. Pero en nosotros no está la evaluación de los resultados. Desde el minuto cero hasta hoy la Iglesia sufre confrontación y persecución. Será de varios tipos: físicas, sociales, marginación, rechazo al mensaje, minoría en medio de la generación. Porque nosotros también hoy somos perseguidos, ¿o no? Yo cuando conocí el Evangelio fui perseguido en mi propio entorno familiar. No es que a mí nadie me denunció para que me encarcelaran. Pero el choque familiar, especialmente con mi madre, fue tan duro que mi madre en un primer momento no lo podía soportar.
y trató en su buena manera de evitar que yo siguiera congregándome con esa gente, esos protestantes. Tuve que decir, lo siento mamá, yo he conocido al Señor, he conocido el Evangelio y aquí estoy. Debemos saber y reconocer que formamos parte del gran proyecto de Dios. ¿Tú te das cuenta de eso o no? ¿Tú eres consciente hoy, en esta mañana, de que tú debes de formar parte del gran proyecto de Dios? ¿De la gran misión de Dios que tiene la Iglesia? ¿O andas por ahí como un electrón perdido en el espacio? Hoy me quedo aquí, doy 4 vueltas, mañana voy por allí, doy 20 vueltas, yo no sé dónde quedarme, yo no sé qué hacer, es que aquí se dice esto, aquí se dice lo otro, es que tiene este fallo, es que tiene el otro, y en realidad eres como un cometa errante que en el fondo, o no colaboras en nada o en muy poco a la gran comisión. ¿Entiende lo que digo, no? A menos que uno esté solo, porque las circunstancias así lo demandan, la voluntad del Señor es que todos estemos unidos a la Iglesia. Yo no voy a arreglar, como dije hace años en mi vida, el tema de las denominaciones, que si los grupos, que si el otro grupo, que si el de aquí, que si el de allí. Eso ya yo no lo voy a arreglar en lo personal. Yo voy a tratar de llevarme bien con todos los hermanos. Ahora el Señor me puso en un lugar y ahí estoy desde hace 53 años. Y ha pasado de todo. He estado solo en alguna ciudad cuando me tuve que ir de Cádiz a trabajar fuera. Bueno, estuve solo, pero conectado. Porque yo sé que tengo que dar cumplimiento a la comisión. Y esa comisión fue dada a la Iglesia. Y la Iglesia es la comunión de los creyentes, que es su cuerpo. Y su cuerpo está articulado. Todos conocemos, debemos conocer el símil del cuerpo, la cabeza es Cristo, los demás somos todos miembros, que de la cabeza viene el alimento se distribuye, y no digamos la enseñanza de la vid y los sarmientos. Separados de la vid nos secaríamos. Como a mí me gusta la historia, y para que aquí hay hermanos que no lleváis mucho tiempo, ¿verdad? Y yo doy gracias a Dios por todos los que estáis llegando, porque gaditanos poquito, ¿eh? Pero hay hermanos que se están incorporando, que habéis venido por motivos laborales, por motivos que sean, ¿verdad? Y estáis de alguna manera conociendo en dónde estáis, ¿no? Sé que el Espíritu Santo os da testimonio de que Él se mueve aquí, de que está en medio nuestro, ¿no? Pero es bueno que sepamos todo lo que ha pasado y lo que ha pasado en esta ciudad. Te voy a decir ahora un dato que te va a sorprender muchísimo. Bueno, nosotros llevamos una existencia de 55 años, ¿vale? Que está bien para lo que hay todavía, 55 años y aquí estamos, gracias a Dios. Podríamos hablar de que como iglesia hemos sido las mamás de la iglesia de San Fernando, de una iglesia en Chiclana, de una iglesia en Conil, hemos estado apoyando Benalú, hemos apoyado la obra en Ceuta, ¿verdad? Y estamos como iglesia unida a un cuerpo mayor de iglesias donde podemos ir a predicar el Evangelio, allí vamos. Y te animo no solamente a predicar en nuestra Jerusalén, que es la ciudad de Cádiz, ¿verdad?, sino que debemos de estar dispuestos y predispuestos a anunciar donde podamos. ¿Cómo iba yo a anunciar el Evangelio en las cabezas de San Juan? No es que San Juan tuviera 2 cabezas, ¿eh? Es que hay un pueblo que se llama Las Cabezas de San Juan, la provincia de Sevilla. Porque el grupo de evangelismo de las iglesias que estamos unidas fuimos allí a predicar.
¿Cómo pude yo ir a la ciudad de Melilla, allí a llevar el Evangelio, a participar en una misión? Porque estaba unido a la iglesia, mayor que mi entorno. ¿Cómo pude ir a Cuba? ¿Cómo pude ir a Marruecos? Y hermano, tú debes de sentirte participante de la misión de la iglesia. Este es el dato que te voy a dar, que me he enterado hace poco. ¿Sabes dónde se abrió la primera iglesia protestante, llamémosle evangélica, en España? Te lo he dicho con tanto énfasis que deberías de saberlo ya. En Cádiz. En Cádiz. La primera iglesia de la Reforma protestante en España se abrió en Cádiz. Oiga, a mí me ha llenado eso de una emoción por un misionero llamado Rule. Y en esta ciudad, hace de esto más de 100 años, desde luego, este misionero, ten en cuenta que Cádiz había una colonia muy importante de ingleses y de protestantes de Holanda y de por ahí, porque era una ciudad, ya sabes, el comercio que teníamos. Y había aquí una comunidad protestante. ¿Sabe dónde enterraban a estos protestantes cuando morían? En la playa, porque no eran dignos de recibir cristiana sepultura. Este misionero consiguió, a través del gobierno inglés, poder comprar en Cádiz un terreno para enterrar dignamente a los protestantes. ¿Sabe cómo se llamaba ese terreno? El cementerio de los ingleses. ¿Sabe lo que queda hoy del cementerio de los ingleses? Nada. El nombre para algunos. Un parquecito y unas viviendas que construyeron. Ahí hubo una capilla y un lugar donde se enterraban. Yo vi en Cádiz, con el paso del tiempo, los cristianos cuando eran enterrados en el antiguo cementerio de Cádiz, que había un muro de separación. Los católicos se enterraban en su sitio y los que eran protestantes o eran de otras religiones, allí en un sitio aparte. Hoy, gracias a Dios, esto ha cambiado bastante, ¿no? Nosotros queremos salir dentro de una semana ahí a predicar el Evangelio a la plaza de Cádiz y no nos lo pueden impedir. Aprovechemos el tiempo y el paréntesis. Este misionero Rule tuvo que irse de Cádiz y de España porque las autoridades religiosas, el obispo de Cádiz, las autoridades religiosas de Cádiz y el gobernador que había en Cádiz, lo expulsaron. Este misionero abrió escuelas en Cádiz para niños y para niñas. Abrió un salón para dar cultos y la primera persona que se convirtió fue una jovencita y detrás su madre. Tuvo que cerrarla, volvió a abrirla y un día en un culto estaba allí y entraron unas personas porque él había escrito pidiendo que le dejaran, pero entraron unos y fue consciente de que tenía que cerrar el lugar y cuando salieron a la calle estaba el ejército con escopeta. Si no hubieran salido, quién sabe lo que hubiera pasado. Después sigue la historia y da la impresión de que en Cádiz arrasaron con esa primera congregación. Y hoy estamos nosotros aquí, aleluya. Creo que las oraciones de Rule y de todos los creyentes que seguramente orarían por Cádiz, esa semilla, no es que nosotros vengamos de ahí, porque aquí se acabó. Pero Dios es misericordioso. Dios toma las oraciones, los esfuerzos.
Y estamos aquí. Quiero terminar diciéndote que la misión, como se ha apuntado, más imposible es tu propia salvación. Si a algún ser humano le dijeran, sé salvo del infierno, de la ira venidera, del juicio eterno, y sálvate tú, esa sí que sería imposible para él. Pablo escribió, ¿verdad?, en Romanos 7, que él era un miserable, que el pecado estaba en él, que no hacía lo bueno que quería y lo malo muchas veces lo hacía, y entraba en un debate de su naturaleza carnal y humana como la tuya y como la mía. Pero en Romanos 8 habla del poder del Espíritu. De que cuando el Espíritu Santo habitaba en él, todo era posible. Y ahí vemos, en mi carnalidad, en mi naturaleza humana, es imposible que yo pueda salvarme del juicio y del castigo eterno. Pero, a través del sacrificio de Jesús y su Espíritu habitando en mí, ya soy un hombre espiritual. Ya soy un hombre que he sido transformado, regenerado, justificado. Pablo escribió también, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso lo dijo dentro de un contexto hablando del tema material, ¿no? Estaba hablando de las ofrendas que le mandaban, del cuidado que tenía la iglesia, de que él sabía vivir en abundancia y en escasez, pero escribe en medio de una situación donde él podía estar hundido o podía estar flotando. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ponte de pie para que leamos el último texto. Yo quiero decirte que por muy difícil que se pongan las cosas, por muy difícil que me parezca la obra que tenemos por delante, mira, últimamente estoy viendo a conocidos y no tan conocidos predicadores callejeros, en el buen sentido de la palabra. Un mensaje que yo me convertiría con ellos otra vez. Y la gente pasando sin hacerle caso. Y digo, bueno, menos mal, porque a mí antes me echaba para detrás cuando yo predicaba en la calle y nadie me hacía caso, me venía abajo. Pero viendo a estos hermanos que son grandes expositores y que nadie les hace caso, pero están cumpliendo la misión. ¿Quién sabe esa semilla, esa palabra, a dónde llegará? O servirá, como dice también la Escritura, para juicio de esa generación. Pero yo sé que nosotros vamos a poder decir esta frase tan conocida, ¿no? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Vale, Pablo, tú es que eres mucho Pablo. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Tú amas la venida del Señor? Oh, yo cada día más. Eres egoísta. Pero digo, Señor, otro día que no has venido. ¿Qué pasa aquí? ¿Llegas con retraso? Todos los que aman su venida. Y nosotros amamos la venida del Señor. Pero mientras Él no viene, yo sé que estoy aquí para cumplir una misión. Por eso, ante la interrogación, ¿tú qué vas a decir? ¿Una misión imposible? ¿Qué dirás? Sí, imposible, o dirás posible.
Ahí te lo dejo. Creo que la mayoría diríamos, imposible si es en mi fuerza. Pero para ti sí es posible, Señor. Para ti será siempre posible. Yo no sé si nuestra iglesia permanecerá hasta el último día o nos borrarán del mapa de alguna manera. Pero mientras estemos aquí, diremos que cumpliremos su misión. Anunciaremos las virtudes de quien nos llamó a su luz admirable. Padre, te damos gracias en esta mañana.